Buen día, yo soy Santiago Prieto y les voy a hablar acerca de la ventilación mandatoria minuto, con sus siglas MMV. Bueno, ¿qué es la ventilación mandatoria minuto? La MMV. Este es un modo híbrido controlado por volumen, en el cual se garantiza que el paciente esté sobre un volumen mínimo, pues ya sea mediante las respiraciones propias espontáneas del paciente, las respiratorias mandatorias del ventilador, o puede ser ambas combinadas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo que básicamente el ventilador hace es monitorear constantemente la ventilación espontánea que realiza el paciente, y si el volumen minuto que realiza esa ventilación espontánea hecha por el paciente cae por debajo de un valor mínimo preestablecido, el ventilador puede complementar estas respiraciones con respiraciones mandatorias controladas, pues ajustando solo lo necesario para alcanzar el objetivo, o sea, el volumen minuto mínimo preestablecido. Tenemos que en el modo de ventilación mandatoria minuto, tanto como el trigger como el ciclado, pueden variar dependiendo de la respiración espontánea o si es mandatorio. Tenemos el trigger por paciente, que básicamente ocurre cuando el paciente inicia una respiración espontánea. Básicamente es el tipo de trigger que se activa con un esfuerzo respiratorio mínimo del paciente. Pues se puede decir que el paciente genera la presión negativa al intentar inhalar, y el ventilador lo va a detectar y permite el inicio de la inspiración. Tenemos el trigger por temporizador, que es cuando se activa la mandatoria, que básicamente ocurre cuando el paciente no respira lo suficiente o no está respirando en absoluto. Básicamente el ventilador inicia la respiración después de un tiempo programado según la frecuencia respiratoria establecida. Podemos coger como ejemplo que se haya programado 12 respiraciones por minuto. Básicamente, si dividimos 2 entre 60, que serían los segundos, nos da una respiración cada 5 segundos. Si el paciente no respira en ese intervalo, el ventilador activa una respiración automáticamente. Continuamos con el ciclado, que tenemos ciclado por paciente, que es básicamente que el paciente inhala y deja generar el flujo, el ventilador detecta eso y permite la expiración pasiva. Básicamente el paciente decide cuándo termina la inspiración. Y tenemos el ciclado por volumen o tiempo, eh, que es en respiraciones mandatorias. El ventilador decide cuándo finalizar la inspiración, ya sea esto por volumen, se puede cuando se entrega el volumen tidal programado y alcanzado, entonces ya se cicla. O por tiempo, que se programa un tiempo inspiratorio fijo y al cumplirse se cicla. Podemos tener como ejemplo una ventilación tidal de 500 mililitros, que pues que básicamente una vez se entrega el volumen, el ventilador pasa a expiración. O sea, en inspiración, el ventilador va a ayudar a llegar a los 500 mililitros de ventilación tidal, y aquí ya va a empezar la expiración. O bien se programa un tiempo inspiratorio de un segundo y al cumplirse el ventilador cicla a expiración. Eso sería la expiración, el ciclado por tiempo. Continuamos con el funcionamiento. Es básicamente cómo actúa el ventilador en este modo. ¿Qué se hace primero? Se establece un volumen minuto mínimo deseado, es decir, se define el valor de un volumen minuto mínimo que el paciente necesita llegar para tener una adecuada eliminación de CO2. Eh, Seguido de esto, el paciente va a iniciar sus respiraciones espontáneas. Si el paciente está consciente o en recuperación, puede generar gran parte de esta propia ventilación. El ventilador permite esas respiraciones espontáneas y las monitorea en tiempo real. Lo que hace el ventilador es evalúa si el volumen de minuto es suficiente, mide la suma de los volúmenes de aire inspirado por minuto. Si este valor es igual o supera a la ventilación minuto, al volumen minuto mínimo programado, no hace nada. Si eso es suficiente, ya les explico qué pasará.
Cuando es insuficiente, se administran respiraciones mandatorias. El ventilador calcula cuántas respiraciones adicionales se necesitan para completar el déficit del volumen. Estas respiraciones son mandatorias, son controladas por el ventilador y se ciclan por volumen o tiempo. Del caso de que si es suficiente, o sea, las respiraciones del paciente es de forma eficaz y alcanza este volumen mínimo, el ventilador no entrega respiraciones obligatorias y solo sigue monitoreando en caso de que la situación en algún momento cambie y el paciente ya no alcance este volumen minuto mínimo deseado. Vamos a ver este ejemplo para aclarar un poco más cómo es el funcionamiento de este modo. Se va a programar para este ejemplo un volumen minuto mínimo de 6 litros minuto. Para conseguir este volumen minuto se necesita primero configurar el volumen tidal, debe estar configurado a 500 mililitros y una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto. Si multiplicamos estos dos valores de volumen tidal y frecuencia respiratoria, nos va a dar los 6 litros minuto mínimo que estamos colocando en este caso. Ahora, si el paciente, supongamos que va a respirar, hace una respiración espontánea, pero solo alcanza 4 litros minuto, el ventilador va a detectar esto y va a añadir las respiraciones necesarias para alcanzar estos 6 litros minuto y cada respiración va a ser controlada con un volumen tidal de 500 mililitros cada una, ya que esta fue la configuración que se colocó. El ventilador solo va a actuar en el caso en el que la ventilación espontánea no alcance este objetivo mínimo. Aquí tenemos lo que es la gráfica de este modo. En el eje Y podemos ver un BM establecido, o sea, el volumen minuto mínimo que se ha establecido. Si mantenemos los datos del ejemplo, sería 6 litros minutos. Aquí podemos ver que es una ventilación mandatoria obligatoria, básicamente porque el paciente aquí no está respirando. La franja amarilla es la respiración del paciente. Vemos que en esta primera parte no hay respiración espontánea, lo que significa que los 6 litros minutos están siendo 100% entregados por el ventilador. Aquí en la segunda fase vemos esta barra amarilla que representa la respiración espontánea del paciente. Vemos que el paciente no alcanza a llegar a esta ventilación ese volumen minuto mínimo que colocamos, en este caso 6 litros minuto. Lo que está haciendo la franja verde es básicamente como el ventilador ayuda al paciente a alcanzar este volumen minuto mínimo. Y en la tercera fase, que es respiración espontánea suficiente, vemos que la franja amarilla, o sea, la respiración espontánea del paciente, llega a este mínimo, a este volumen mínimo, lo cual hace que el ventilador ya no intervenga en lo absoluto. Es 100% el paciente una respiración espontánea normal. ¿Cuándo debe utilizarse este modo? Este modo se debe utilizar cuando el paciente puede respirar por sí mismo, pero su esfuerzo respiratorio aún no garantiza un volumen minuto suficiente. Es decir, está en una fase intermedia, ni completamente dependiente ni totalmente dependiente del ventilador. ¿En qué escenarios es ideal este modo? Tenemos después de un coma farmacológico, básicamente después de un coma inducido, donde el paciente está despertando, pero su ventilación espontánea es limitada o a veces es irregular. Este modo ayuda a garantizar la ventilación mientras se recupera el control neuromuscular. Tenemos en un periodo de posoperatorios también este modo se aplica, ya que después de una cirugía bajo anestesia general, algunos pacientes recuperan lentamente la respiración espontánea. Este modo asegura un volumen minuto adecuado, como ya lo he venido diciendo, mientras el paciente retoma nuevamente este control respiratorio de forma progresiva. Esto también es utilizado durante procedimientos con sedación o bloqueo neuromuscular parcial. Pues en ciertos procedimientos a pie de cama, como broncoscopias, endoscopias, puede ser necesario mantener al paciente parcialmente sedado o relajado, lo que este modo garantiza una respiración
sin suprimir completamente la respiración espontánea. También este modo es utilizado cuando hay enfermedades pulmonares agudas ya resueltas, como cuando el paciente está recuperándose de una insuficiencia respiratoria aguda, una EPOC, o está descompensado. Aunque está mejorando, pues aún necesita un pequeño respaldo del ventilador. Y por último tenemos pacientes con debilidad muscular respiratoria leve o fatiga, como lo puede ser pacientes con miopatías leves, enfermedad neuromuscular o tras esfuerzo prolongado. Este modo completa la ventilación si el paciente se agota sin quitarle el control espontáneo. Aunque este modo tiene muchas ventajas, no está exento de complicaciones que pueden presentarse si el modo no se ajusta correctamente o si no se realiza un monitoreo adecuado, como puede ocurrir como asincronía paciente-ventilador, que ocurre cuando el ritmo del paciente no coincide con el del ventilador. Este modo, si el ventilador entrega respiraciones mandatorias justo cuando el paciente exhala o no la necesita, puede haber conflictos entre el esfuerzo espontáneo y la asistencia mecánica. Esto aumenta el trabajo respiratorio y puede generar incomodidad o pues, malas sensaciones en el paciente. Lo que se tiene como solución a esto es ajustar la sensibilidad del trigger y precisar parámetros de volumen o frecuencia. Otra complicación puede ser la hiperventilación, lo que se ocurre si el ventilador suma respiraciones innecesarias, como por error en la evaluación del volumen en minuto espontáneo. Puede haber una eliminación excesiva del CO2 creando la hiperventilación. Esto puede llevar a alcalosis respiratoria, que es básicamente aumento del pH sanguíneo, lo que puede causar mareo, confusión, arritmias y entre otros efectos. Se tiene que como consejo para evitar esto es ajustar el volumen mínimo y monitorear gases arteriales cuando ocurre esto. Eh, otra complicación es la atrofia del diafragma. Pues si el ventilador realiza la mayor parte del trabajo respiratorio durante mucho tiempo, los músculos del paciente, pues en especial el diafragma, se debilitan por el no uso. Esto dificulta mucho para el destete y puede prolongar la necesidad del ventilador mecánico. Y por último tenemos un barotrauma, que es básicamente daño pulmonar por presión o volumen. Básicamente si las respiratorias mandatorias tienen un volumen tidal demasiado elevado, puede causar una sobredistinción en los alveolos. Esto pues, puede provocar que haya aire fuera del pulmón o un daño alveolar agudo. Para eso se pueden utilizar estrategias de ventilación protectora con volumen tidales con bajos según el peso el peso. Muchas gracias por la atención. Espero que con este video hayan podido entender este modo del ventilador mecánico y esté todo claro.